En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia. Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos el último capítulo de la temporada de Al Pan Pan aquí por el mostrador.cl, y en este último capítulo, y tal como hacemos todos los viernes, vamos a estar conversando en el siguiente bloque con Juan Diego Montalva, nuestro editor del newsletter Más Política del Mostrador. Vamos a ver todas las repercusiones, pero también las esquirlas, sobre todo la que deja en la derecha el haber alcanzado esta reforma, el acuerdo por la reforma a las pensiones. Pero ahora, tal como les decía, este es el último capítulo, queremos hacer una bajada ya casi a 2 semanas de haber llegado a la presidencia Donald Trump. Nos encadenaron como si fuéramos los peores narcotraficantes. El relato de un colombiano deportado en los vuelos de la discordia, como se han llamado, ¿no es cierto?, entre Estados Unidos y Colombia. Parte de lo que está pasando en una redada que ha sido feroz, que no distingue entre migrantes que han llegado a trabajar, que están indocumentados, por supuesto que sí, pero entre ellos y aquellos que han cometido delitos. Incluso el presidente Donald Trump ha dado la orden para que se expulse a los estudiantes que, estando haciendo posgrados en diversas universidades, hayan participado en protestas contra Israel y en favor de Palestina. Bueno, en fin, una serie de medidas, esta es una de las tantas, que queremos pasar a conversar y a evaluar y a analizar con quien fuera precisamente embajador de Chile en ese país, en Estados Unidos, ex canciller de la presidenta Michelle Bachelet I en su gobierno, en su primer gobierno, Mariano Fernández. Mariano, ¿cómo le va? Un gusto tenerlo con nosotros esta mañana. Mariano, ¿me Para escucha? conversar sobre... Sí, Ay, sí, perfecto. es que se había justo cortado. Ahora sí, ¿cómo le va? Sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación a conversar. Dígame. Ya, pues lo primero le quiero preguntar lo siguiente. Usted decía en una entrevista que lo más complejo cuando se trata de un mandatario o un presidente como Donald Trump es que es impredecible. ¿Cuáles son las implicancias de que sea tan difícil predecir qué es lo que va a hacer, qué es lo que piensa, si lo va a concretar o no? Mire, lo que sucede es que Donald Trump se está transformando en un caso eh, ideal para psicólogos o para psiquiatras, ¿no? Porque el estilo de hacer las cosas está superando cualquier previsión. Estas ordenanzas ejecutivas que abiertamente, según ya varios analistas, están soslayando la función fundamental del Congreso y por así decir, la mano libre para que ejecuciones como ejecución, actos como las de las ¿Mm? repatriaciones de los ilegales y de los delincuentes, están suponiendo un patrimonio moral e intelectual que en Estados Unidos se desconocía, o si se conocía, no se había visto en práctica de la manera como se está viendo en práctica hoy día. Ahora, todo esto, dicho esto, también no hay que subestimar lo que pasa en Estados Unidos y en el pueblo norteamericano y cómo va a reaccionar frente a estilo de conducta y cuánto tiempo vamos a tener un Trump vela al viento de esta manera. Ya, a ver, porque eso es interesante lo que usted dice. Hay una parte que votó por Trump porque coincide
100% con su planteamiento político, ideológico, valórico, etc. Pero hay otro porcentaje que votó por él porque quería una mejor situación económica y, por supuesto, que bajara los precios y la inflación. ¿Usted diría que de ese segundo porcentaje se podría empezar a producir una cierta grieta? Bueno, mire, yo creo que hay cosas, la gente suele ser escéptica con las encuestas. Yo no es que sea un fanático de las encuestas, pero siempre alguna referencia respecto a lo que ocurre orientan. Gallup publicó ayer o hoy día en la mañana una encuesta que muestra que Trump es el presidente que más resistencia encuentra al inicio de su mandato en toda la historia moderna de los Estados Unidos. Con menos resistencia iniciaron Kennedy, Nixon y Bush padre. Luego viene un segundo lote con poca resistencia como Barack Obama, etc. Y aparece Trump en el primer lugar en sus dos mandatos con una persona que presenta un 45% y un 48% de resistencia. Entonces, esto que usted acaba de decir, en un cierto sentido, debería tenderse a confirmarse, porque si la resistencia inicial es esta, y ganó en el voto electoral y ganó en el voto popular, bueno, aquí estamos en una situación abiertamente de un conflicto que puede empezar a tomar características pronto. Ya hay algunas señales que a veces pasan desapercibidas porque estamos preocupados más bien de lo que se llama el spot, así, en Claro. primera. Pero el Senado le rechazó a Trump el congelar fondos para distintos servicios sociales y de salud. Por 55 votos contra 45 fue rechazado esto de manera bastante categórica, básicamente porque afectaba servicios que servían al público vulnerable. 45-55 significa que hubo 8 senadores republicanos que votaron en contra. Así que los matices empiezan. Hay 2 jueces, o más hoy día puede ser, que han detenido decisiones por considerar que no cumplían requisitos constitucionales, como por ejemplo el disponer gastos sin el acuerdo del Congreso, que es quien le autoriza los gastos, los nuevos gastos a los presidentes de la República, como ocurre en casi todos los países. Pero, a ver, para ir, vamos por parte en términos de lo que ha hecho de manera bastante acelerada en estos días, ¿no? Como dice usted, dando golpes de efecto, que por supuesto le traen rédito, al menos entre sus más fieros seguidores. Toda esta política contra la inmigración, estas redadas, ¿no es cierto?, que se han realizado, esto que se ha llamado, estas llamadas ciudades santuario, como Los Ángeles, Nueva York, Houston, Chicago, Atlanta, en fin, donde había, digamos, algún tipo de cierta consideración, digámoslo de esa manera, con respecto a los migrantes. Y toda esta ofensiva tan fuerte, ¿usted diría que va a seguir igual? ¿Va a tender a bajar? Porque Estados Unidos necesita migrantes también para los trabajos que se realizan. ¿Cómo ve, primero que nada, esa ofensiva? Claro, pero a mí esta cosa de decir Estados Unidos necesita migrantes puede que sea así, pero estas medidas, no hay ninguna duda que se están apoyando en el hecho de que las poblaciones locales, no solamente en Estados Unidos, incluido Chile y otros países, se está produciendo una resistencia creciente con los migrantes porque el proceso de migración está tomando características que nunca había tenido. ¿Se fija? Y entonces resulta que
entre los millones de inmigrantes que sirven, que trabajan, que incluso hacen buen trabajo a bajo costo, que le conviene a los empresarios, que les conviene a los servicios en Estados Unidos, también se han organizado las bandas. Aquí en Chile es popular hablar del Tren de Aragua. Bueno, en Estados Unidos hay 4 o 5 grandes bandas salvadoreñas en la costa californiana, hay otras bandas en distintos lugares, se cometen muchos delitos y la población empezó a resentir, y no solamente ahora, hace ya algunos años, la presencia de migrantes en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hace Trump? Les garantizo que debe tener un estudio inicial en que le dice que la expulsión de migrantes va a tener un apoyo de la población, y entonces lo ha tomado en su estilo, en este estilo que le digo yo, desembosado, sin consideración alguna. Y vamos a tener pronto, pronto, no mucho más tarde, ¿Ya? algún tipo de evaluación crítica de lo que está haciendo, porque Estados Unidos, con todas las características que tiene, hay lucha por los derechos que son respetadas y que se ganan. Y yo tengo la impresión de que va a surgir un grupo, o van a surgir abogados, o van a surgir causas que van a enfrentar las decisiones de Trump, y esto puede empezar a generarle un momento crítico más pronto de lo que la gente piensa. En este momento, todas estas expulsiones él las hace sobre el supuesto de que tiene un gran apoyo del público local contra el abuso o los abusos o la excesiva cantidad de inmigrantes que hay en cada ciudad o en cada estado norteamericano. Claro, ahora, usted dijo algo importante también, Mariano Fernández, estos votos que vienen, por supuesto, del Partido Republicano, pero Trump tiene dominado al Partido Republicano, o sea, hasta ahora es lo que se ha visto. ¿Usted también observa que ahí podría abrirse una grieta? Pero no hay duda, yo no tengo ninguna duda. Imagínese usted, para recordar un solo nombre, el Ujú. senador Romney. ¿Cómo luchó Romney contra Trump? Y Romney sigue elegido y sigue senador, y por lo tanto, en el estado en que Romney es senador, uno de los dos senadores, él debe estar extremadamente disconforme con lo que está haciendo Trump, y debe estar movilizando a su gente para que se empiecen a tomar medidas. Esto independientemente de lo que deben estar haciendo los demócratas, que son políticamente los afectados principales con este huracán Trump. Claro, ahora los demócratas también están, yo diría que en lo menos en estado de shock y completamente o sea, no tienen una capacidad hoy día para tener una reacción. Primero, no tienen mayoría en ninguna de las dos cámaras. Eh, Usted ve, ¿no? Su candidata no logra ni siquiera imponerse en el voto popular, a diferencia de lo que pasa con Hillary Clinton cuando compite contra Trump. Entonces, están también muy de capa caída, ¿o no? Muy de capa caída, muy de capa caída, y por eso Trump está siguiendo adelante con su proa, porque tiene la sensación, o debe tener la sensación, yo no he conversado personalmente con él, debe tener la sensación de que tiene puerta abierta para realizar todo esto que nosotros calificaríamos de desmanes, porque tiene un apoyo popular que quiere ver que este MAGA, hagamos a grande América nuevamente, empieza a tener éxito. Esto que está haciendo con Guantánamo, de disponer 30.000 puestos para encarcelar gente en la base aérea que tiene Estados Unidos en territorio cubano, sin duda va a generar un apoyo en un cierto mundo. Ujú. Yo tengo la impresión de que pronto van a empezar a surgir las voces críticas, como ya ocurrió en su época en que Guantánamo fue prisión para los árabes de la guerra de Irak y de Afganistán. Entonces,
todas estas cosas estamos recién en los primeros días. Yo creo que el dato duro es que es el presidente que parte con la mayor resistencia en la población norteamericana según las encuestas Gallup. Claro, ese es un dato no menor que hay que tomar en cuenta. Vamos a otro tema porque él comienza, ¿no es cierto?, este discurso cuando asume, ¿no?, de volver a la época dorada de Estados Unidos, a la edad de oro. Y por otro lado, él lo hace, ¿no es cierto?, entendiendo que Estados Unidos tiene que demostrarle al mundo que es el país más poderoso. Por lo menos ya sabemos que es poderoso en lo militar, en lo económico está ahí, digamos, complicado con el avance del otro huracán que es China. Y la pregunta es, ¿realmente lo podrá lograr? O sea, ¿podrá lograr todo lo que está diciendo, sus medidas proteccionistas, desarrollar en la industria automotriz, subir aranceles a las importaciones, etcétera? Mira, es muy importante, yo lo iba a mencionar ya en la pregunta anterior, pero prefiero que lo hagamos acá, que lo que Trump, al parecer, o sus asesores, no consideran o no han analizado o no ven, es que en la política no existe el vacío. Entonces, las medidas que él está tomando están siendo examinadas en todo el mundo. No debe haber un solo país donde no se está examinando las medidas que está tomando Trump. Y algunos países, probablemente más de los que uno cree, van a tomar contramedidas para protegerse de aquellas medidas que consideren que los afectan. Usted ha visto el caso de la AFP en Chile. Yo no quiero entrar ahora en ese detalle, pero ya está la prensa alerta sobre el tema, ya hay muchas opiniones. Conversando yo con una de las personas que negoció los tratados, dice que el gobierno chileno, pues Chile tiene que sentirse muy tranquilo, porque este tipo de disputas, cuando las hemos tenido en este CIADI, en este Centro de Solución de Controversias, las hemos ganado. Claro. Ya además son disputas onerosas para los que los plantean, ya, etcétera. Bueno, en otras materias, en materia militar, en materia económica, en materia tecnológica, debe haber gente que está tomando medidas. Esto que sucedió con las tecnológicas, con la caída del precio del valor de esta tecnológica americana, porque apareció una China vendiendo los mismos servicios mucho más baratos. Esa es una respuesta. En la Unión Europea, yo creo que se está blindando fuertemente, sobre todo en la relación comercial con Estados Unidos, que puede ser muy dañina para ellos, pero si ellos reaccionan y toman decisiones, también van a producir efectos en Estados Unidos. Claro, pero sí, dígame. No, en temas militares, estas cosas sobre Groenlandia, Panamá, ¿cómo se llama? Y el Golfo de América, hay más de algún país asiático grande que puede pensar que tiene condiciones para responder a esto y que Estados Unidos no puede decir nada en vista de su posición actual. El caso de China con Vietnam, el caso de China con Taiwán. Si Estados Unidos intenta algo con Panamá, el gobierno chino central puede decir, bueno, ¿qué pasa con Taiwán, que es parte de mi país y que tiene como un polo de gente disidente? Podemos tomar medidas porque es parte del país, ya que el gran país de América está tratando de tomar medidas sobre territorios que no son propios. A mí no me va a poder condenar ni me va a poder decir nada. Claro. Entonces, sí. Entonces terminamos con que podemos estar iniciando una carrera sumamente peligrosa en distintos sectores, no solamente en el militar, en el económico, en el comercial, en el tecnológico. Claro, fíjese que a propósito de lo que usted señala, vamos a lo que ha dicho Marco Rubio, jefe de la diplomacia,
cuando dijo, ojo que no es broma que queremos tener a Groenlandia, y una encuesta realizada en esa zona, ¿no? Se dice que el 85% de los habitantes de Groenlandia no quiere ser parte de Estados Unidos. Usted menciona Panamá. Eh, en fin, o sea, hay también un afán expansionista, ¿no? De Donald Trump. No, claro, hay un afán que representa esto. Lo que yo sostengo ¿Mm? es que Donald Trump tiene que cuidarse de que él debería esperar que haya reacciones respecto a sus actos, respecto a los actos expansionistas, respecto a los actos comerciales, respecto a las decisiones económicas, respecto a las decisiones militares. Todos estos rubros en Ujú. que Trump está tirando la casa por la ventana, digamos, no va a dejar al resto del planeta sin movimiento. Hay algunos países que son muy débiles, pero hay otros que van a preparar reacciones. Por ejemplo, lo que sucedió con Colombia, con el lamentable presidente Petro, porque el error que ha cometido Petro es algo francamente impensable en un jefe de Estado. Bueno, pero aquí en América Latina se cometen esas cosas. Pero ese error de Petro es una lección para los otros países latinoamericanos para tomar las medidas necesarias de protección respecto de cosas que pueden ocurrir. Y así como ocurre en este continente, lo está ocurriendo en Europa, en el Asia, probablemente también en países africanos, en fin. Claro. Entonces, esto es lo que yo digo, cuidado con que este avance desplegado que tiene Trump va a tener reacciones. Ya, Y eso es súper ahí, importante. no, y ahí vamos a ver lo que usted decía. Si Estados Unidos está en las condiciones de imponerse de la manera que Trump piensa que se vuelve aliada dorada. Ya, pero fíjese usted, Mariano Fernández, que ¿qué hace cuando se produce este entrevero con Colombia? Inmediatamente anuncia aumento pero así, no sé si eran 25% de los aranceles, ¿verdad? Para los productos, particularmente el café de Colombia a Estados Unidos. Y es lo mismo que le pasa a Europa, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la OTAN? Donde Estados Unidos tiene ahí un financiamiento que es sumamente importante. O sea, no es tan simple como decir vamos a tomar medidas, porque Estados Unidos sigue siendo un aliado de Europa, ¿no? Entonces, o por lo menos de la Comunidad Europea, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo lo que le digo es que todo esto que hace Trump muestra todo el poder que tiene, pero en política no existe el vacío. Entonces los países que sientan que pueden ser afectados o que están afectados, en algún sentido van a tener que empezar a tomar medidas. Si Europa, si Trump le hace exigencias en la OTAN de medidas, bueno, Europa en su condición va a tener que despertar y tomar medidas también para protegerse, que se supone que es su protector, como ha sido Estados Unidos después de la guerra, primero con la Guerra Fría y posteriormente en todos estos años. Entonces, si toma decisiones sobre los autos coreanos o sobre los autos chinos o sobre, como decían, las flores colombianas, ¿qué va a suceder? En la primera sorprendió y ¿cómo se llama? Y Petro reaccionó mal. Pero yo me imagino que en 198 capitales del mundo hay gente pensando qué pasa con lo que a mí me puede afectar con Estados Unidos y cómo tomo medidas preventivas o de cuidado o de protección si acaso esta política desplegada de Trump sigue de esta manera. Eso es lo que yo creo. Eso es una... Ya, sí. es- Y porque espéreme, ahí hay un tema que tiene que ver con las amenazas. Él amenaza entonces con o hacen lo que yo digo o les voy a plantar unos aranceles. Fíjese que ya dijo que va a aumentar los aranceles al cobre y nosotros también tenemos ahí un socio comercial. No es tan simple como decir, no, sabes que nosotros no nos vamos a ir a otro lado. no, es Eh, que yo no he dicho Mirna eso. Lo que yo ¿Ya? sostengo es que frente a decisiones
que son desproporcionadas, algunas consideradas abusivas, el más débil tiene que buscar manera de protegerse. Entonces digo, no es que esté resuelto el tema, pero si mañana van a aplicarle aranceles al cobre, bueno, el gobierno de Chile tiene que estar trabajando ahora con los empresarios vinculados al tema del cobre para ver qué medidas se van a tomar. O sea, yo creo que nadie está tranquilo con lo que está haciendo Trump. Y está haciendo las cosas, las actividades o las acciones que lleva a cabo, en algún momento van a tener reacciones de gente que va a estar en condiciones de discutirla o sostenerla. Probablemente no un país individualmente considerado, pero hay potencias como China, como la India, también como la Unión Europea, incluso Rusia, que van a estar en condiciones o podrían estar en condiciones de responder también, y por lo tanto este tipo de acción de Estados Unidos, si continúa de esta manera, mi pronóstico es que nos va a generar conflictos y tensiones internacionales. Perfecto. Mariano Fernández, ex canciller y ex embajador de Chile en Estados Unidos, conversando con nosotros a esta hora. Mariano, pasemos al tema local. Lo primero, preguntarle, desde lo que usted fue parte de un gobierno, usted tiene experiencia política, demócrata cristiano todavía, ¿no es cierto, Mariano? Para no meter las patas, por supuesto. ¿Cómo ve Mariano Fernández el acuerdo que se logró en materia de pensiones? Bueno, mire, aparece en la primera página del Mercurio, por decir algo, como unas cosas más grandes que se han hecho desde la restauración de la democracia. Yo no estoy en condiciones de discutir el detalle porque me metí a leer cosas y realmente hay un intríngulis de explicaciones de principales y derivadas muy complejas, pero es evidente que la contribución de los partidos de gobierno, de los partidos de oposición, de la democracia cristiana, también como parte de la oposición que a muchos dirían constructiva, es una señal de que hay conciencia nacional de que el país no puede continuar en la polarización en que está, porque el daño que le produce a un gobierno al actual va a continuar en el próximo gobierno que no sabemos cuál va a ser. Y en ese sentido yo creo que el acuerdo de las pensiones no solamente es algo importante para la gente que está en edad de pensionarse o los que están pensionados, sino que también es una señal política de que el país tiene conciencia de que tiene que buscar la resolución democrática de los problemas que tiene pendientes o los problemas que tiene que enfrentar. Yo creo que ahí hay una gran señal política y yo me he alegrado mucho por eso. Me alegro por el gobierno y me alegro también por el Parlamento de que hayan encontrado el camino para estos acuerdos. Y así hay otros temas que van a aparecer más adelante, en que es bueno que estemos ya en un diálogo que debiéramos considerar fructífero porque ya dio su fruto. Bueno, de hecho quería precisamente preguntarle por las palabras, porque todo el mundo pareció adjudicarse este triunfo, menos los republicanos, los socialcristianos y los libertarios que están en contra, pero salió el padre de las AFP, pues dijo, larga vida, José Piñera, larga vida al sistema de capitalización individual. ¿Usted cree que acá ganaron las AFP, como dice una parte de la izquierda, que se fortalecieron? Mire, yo no estoy, es muy difícil de considerar esto porque este es un sistema que está instalado. Y yo creo que este sistema está tendiendo a mejorarse porque está empezando a mostrar sus debilidades. La discusión sobre algunos asuntos es poco clara. Yo le he colocado un ejemplo para, digamos, muy elemental. Si usted su pensión la coloca en un banco, el banco no le cobra nada y le paga un interés como depósito a plazo.
Y esto no es una ciencia, es muy sencillo. Si usted coloca su dinero como hoy día en la AFP no le paga a usted como depósito a plazo, sino que usted entra en una evaluación de qué pasa con los fondos que la AFP invierte para sustentar el pago de las pensiones. Y por eso hay muchos años en que mucha gente ha perdido dinero, por lo menos teóricamente. Y más aún, si usted deposita en un banco y no le gustó cómo la trató el banco, se cambia a banco. En la AFP se puede cambiar, podría cambiarse. Pero no es tan sencillo. Puede ser una vez al año, entiendo, una cosa así, una vez cada 2 años. Y por último, si el banco no responde, la gente no deposita más dinero en el banco. Si la AFP no responde, de todas maneras al mes siguiente le siguen ingresando dinero. Entonces, esto yo creo que incluso para el sector privado, que puede ser incluso el más útil, empieza a ser una preocupación, y por eso están las correcciones que se están realizando, de que cómo se está financiando un grupo de empresas cuya única actividad es administrar un fondo que recibe obligatoriamente y no corre la misma suerte que corre la actividad bancaria, que es muy criticada también, pero respecto a la cual usted tiene más herramientas para retirarse o para hacer algo que lo que es la AFP. Entonces, en ese sentido, yo no sé si esto va a seguir así o va a haber nuevas reformas. Lo que sí me parece, nosotros, yo tengo la edad suficiente para decirle que nosotros vivimos las pensiones del sistema de reparto, que era la Caja de Empleados Públicos y Periodistas y la Caja de Empleados Particulares. Y nunca hubo un día en que no fuera esto, no estuviera lleno de problemas, de asuntos pendientes, de cuestiones impagas, de pensiones no realizadas, etcétera. Yo tengo la impresión de que ahí el mundo ha cambiado y deberíamos seguir avanzando en esto que uno podría calificar un sistema de reparto individual empieza a tener alguna característica más social después de la reforma que se hizo ahora. Perfecto. Mariano, lo último, se nos acabó el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle por lo que ha dicho Camilo Escalona. Ha señalado, hay ingredientes que me hacen pensar que Bachelet puede cambiar de opinión en términos de poder convertirse en una candidata presidencial, y se lo vinculo esto a una columna que ella escribió para el diario El País, donde dice: nuestra unidad como progresismo debe basarse en ideas en común, pero también debe traducirse en un pacto político lo más amplio posible que refleje la diversidad de nuestra sociedad. Tengo la convicción que unidos podemos vencer. Primero, ¿cree usted realmente que aquí podría haber una posibilidad o ya mejor descartarlo? Mira, es muy difícil, y lo voy a decir por qué es muy difícil. Un año antes de la anterior, y esto ya es un lugar común, los favoritos eran Joaquín Lavín y Daniel Jadwe. Ninguno de los dos llegó siquiera a la primaria. O sea, perdón, a la primera vuelta presidencial. Hoy día el mundo de derecha aparece muy solidificado en torno a Evelyn Matei, desafiada por el señor Kaiser o por el señor Kast, y el mundo de la derecha hacia acá, o sea, recorriendo el centro político, todo, aparece muy disperso y muy complicado, y con palabras como Carolina Toá, Alberto Undurraga, que pide una primaria general, pero separando los dos grupos del socialismo democrático, la democracia cristiana, los radicales, respecto del Frente Amplio y Partido Comunista, la presidenta Bachelet, que tiene un aura impresionante, y por lo tanto es muy difícil predecir. Yo tengo la impresión, incluso he escuchado, hay gente que le ha dicho a Eduardo Frei que él podría ser un candidato también. Entonces, yo creo que esto está, a ustedes les gusta decir noticia en desarrollo, esta idea está muy fluida. Por supuesto que la presidenta Bachelet
sería una gran carta política porque tiene un respaldo que ya no es cuestión de encuestas más, encuestas menos, se ve en la calle. Y lo digo porque yo tengo unos cuidadores de auto aquí cerca y unos conserjes que lo único que dicen, bueno, ¿y cuándo se va a decidir la presidenta? Me lo dicen a mí, que me ven que yo fui parte del gobierno y me hablan así, en cualquier oportunidad. Así que yo no lo veo imposible. Puede ser que esto sea una tendencia que se esté produciendo, pero realmente resulta extremadamente complejo predecir hoy día, después de las experiencias que hemos tenido en las últimas elecciones con los candidatos que se los candidatos que se suponía que iban a triunfar y después que no participaron ni en siquiera en la primera vuelta. Yo ahí tengo la impresión de que esto está bastante fluido, pero la presidenta Bachelet representa un polo de estabilidad electoral y de agrupaciones que van a acompañarla, que es muy potente. Ya, pues entonces todo lo que usted me dice me hace pensar que a usted sí le gustaría que ella fuera candidata. Mire, yo, ¿sabe lo que sucede? Más que me gustaría, porque no hay que confundir a la opinión pública todavía Ya. no estamos en el periodo electoral. Yo diría, más que me gustaría, digamos, yo trabajé con ella, estoy muy agradecido y ha sido un gran honor trabajar con ella, porque no solamente fui su canciller, fui embajador de la presidenta Bachelet en 3 países distintos, así que tengo un compromiso, llamémoslo personal, y por supuesto que no me desagradaría, pero Ya. yo digo lo siguiente, no apuremos decisiones ahora, sino que tratemos de seguir el rumbo de las cosas como se hizo para la reforma de pensiones. Mucha conversación, mucha discusión, ver qué está por delante como desafío fundamental y tratar de agrupar la mayor cantidad de gente en torno a una cierta idea más progresista, que es lo que propone Matei o para qué decir los republicanos o los social cristianos. Eso es mi opinión en este momento. Y a mí, Perfecto. claro que no me desagradaría, por supuesto que no. Le tengo además una simpatía personal, así que. Pero yo creo que hay que ayudar a que se debatan las cosas como lo ha propuesto Alberto Undurraga. Alberto Undurraga ha hecho una propuesta bastante inteligente y serena para cómo ver los próximos meses en la política chilena, en la política de alianza del centro hacia la izquierda. Ya, pues Mariano, le tengo, pero 10 preguntas más. Me encantaría poder seguir conversando con usted, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Le agradezco muchísimo el que haya estado con nosotros esta mañana. Bueno, yo le agradezco mucho todo y también estoy disponible para contestar las 10 preguntas cuando quiera. Quedaron ahí, pero muy pendientes de todas Bien, formas. Para el próximo, ya en marzo, lo vamos a estar ahí molestando de nuevo. en marzo. Que esté De muy acuerdo. bien, ¿ah? Muchas Igualmente. gracias. Gracias. Hasta luego. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia: tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con nuestro editor del newsletter Más Política del Mostrador, Juan Diego Montalva. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.